Muy bien, de esta manera quiero dar paso a nuestra siguiente ponente para el día de hoy, quien nos acompaña con su temática Violencia escolar, el auge del libertinaje, causas y efectos. Quien nos acompaña para el día de hoy con esta temática es la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso. La doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, ella es especialista, cuenta con los siguientes estudios o con las siguientes especializaciones. Ella es conferencista, tallerista, capacitadora. Desde el año 2006 cuenta con más de 2.932 conferencias y seminarios dictados. Es investigadora analítica, empírica, con más de 17 años de experiencia. Perito, experta y consultora en temas de orientación sexual, prevención del suicidio y embarazos en adolescentes, legislación educativa, ley de infancia y adolescencia, coaching, neuroeducación. De igual manera es autora de 9 libros sociojurídicos, además del libro de orientación sexual en el ámbito escolar. Es autora de 7 talleres a padres de familia y acudientes, coautora del manual guía del ejemplo en el año 2006 con derechos de autor, coautora de las 25 actas del debido proceso en el ámbito escolar con derechos de autor, certificada en docencia virtual de la Universidad Benito Juárez de México. De igual manera cuenta con diplomados en neuroeducación, neurodidáctica, coaching empresarial y programación neurolingüística. Bienvenida, doctora Alba Rocío. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos y muchas bendiciones. Me correspondió hoy violencia escolar, el auge del libertinaje. Hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes cambiaron la libertad por un libertinaje. Ya mi presentación. La entidad con la cual ayudamos a los padres de familia a nivel nacional, que es Talleres para Padres. Donde los formamos y les enseñamos dentro de las aulas. Bueno, después de nuestra corta presentación, ¿qué traduce la libertad? Según nuestra Constitución colombiana, en su artículo 16, libertad significa que el individuo actúa u omite sin ser inducido, coercitado o coaccionado o estimulado. ¿Esto qué traduce? Que sus decisiones son personales, autónomas, libres de presión de los medios, de la sociedad, de las redes sociales y de la presión de grupo. También traduce que el individuo toma decisiones libres, no ejerce o ejerce omisiones, pero asume las consecuencias de sus actos. Hoy en día, nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí estarán tomando decisiones libres o están siendo presionados por los medios de comunicación, la presión de grupo y por caer bien en un entorno escolar y con sus congéneres, terminan tomando decisiones sin asumir consecuencias? ¿Qué significa el libertinaje? Es todo lo contrario a lo que nos explican que es la libertad. Significa que el individuo actúa u omite siendo inducido y coercitado, constreñido y estimulado por otros, no toma sus decisiones por sí mismo. Traduce también que estas decisiones no son personales, no son autónomas, son producto de la presión de grupo, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la internet, de la presión de grupo y la necesidad de sentirse incluido dentro de un grupo de amigos. Hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes viven en algo que se llama el metaverso. ¿Qué es el metaverso?
Ellos viven dentro de las redes sociales, dentro de la internet, y en ese metaverso que ellos viven, viven en una irrealidad. Ya no conviven con sus padres de familia, ya no conviven con los seres reales, sino que ahora se van a las IAs, que son las inteligencias artificiales. Entonces tienen todo eso ahora y ellos viven así. Por eso no asumen las consecuencias de sus actos. Tenemos un choque constitucional y un choque jurídico aquí y en algunos países para nuestros agregados de los diferentes países que nos acompañan hoy aquí. De un tiempo para acá hay algunos profesionales que se han vuelto indoctos letrados. ¿Qué significa esto? Se presume que conocen la norma, pero no la aplican y no siguen la norma al pie de la letra. Saben leer, pero carecen de comprensión de lectura. Infortunadamente tenemos algunos pseudoprofesionales que confunden la libertad con el libertinaje y se volvieron tan permisivos que están dejando que niños, niñas y adolescentes hagan lo que se les da la real voluntad, escondidos detrás de algo que ellos llaman el libre desarrollo de la personalidad. Y nuestra Constitución colombiana en su artículo 16 nos explica a fondo qué es libre, que lo acabamos de ver, qué es desarrollo y qué es personalidad, y no tiene nada que ver con las actuaciones que tienen hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces emerge una nueva sociedad de jueces, algunos magistrados e integrantes de nuestra rama judicial que mal dirigidos y mal informados y mal encaminados por otros iletrados funcionales se vuelven peligrosos. Hemos tenido casos a nivel nacional donde han permitido que sucedan homicidios y no pasa nada. Se ha permitido que sucedan casos de bullying y violencia escolar y no pasa nada. Por eso es que nuestros niños, niñas y adolescentes que son agredidos o son las víctimas se convierten en victimarios, como les decía el coronel Cubides de un caso que le mostré y hoy lo traje acá para que todos vean y conozcan este caso. Hoy en día nuestros niños y nuestros jueces toman ese libertinaje como si fuera una libertad. Entonces le estamos permitiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes a que hagan lo que se les da la real voluntad. Por eso ellos no conocen la norma y hacen lo que quieren porque se presume que todo es solo derechos. Emerge una sociedad de padres irresponsables, padres tibios, faltos de carácter. Hoy en día nuestros padres de familia, no están educando a sus hijos. Hoy en día los padres de familia envían a los chicos a las instituciones educativas para que los docentes los eduquen. Le están entregando la educación de sus hijos a un grupo de profesionales docentes, donde en los colegios lo que se enseña es una pedagogía. Lo que hoy en día nuestros padres de familia no entienden es que en los colegios los chicos aprenden diferentes áreas, aprenden áreas de educación, como decía Howard Gardner, para los que han estudiado esta parte. ¿Qué encontramos en las aulas? Inteligencias múltiples. ¿Qué tenemos hoy en este auditorio? Inteligencias múltiples. Cada uno piensa diferente y cada uno es especialista en un área, que en la matemática, que en la geografía, en ciencias sociales, en fin. Cada uno se desenvuelve en el área que más y mejor entienda. Esas son las inteligencias múltiples. Y eso es lo que tenemos dentro de las aulas. Los padres de familia deben educar. ¿La educación sale de dónde? De la cuna. Hay un dicho muy sabio que es: educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. ¿Sí lo recuerdan? Emergen estos padres sin autoridad, sin identidad, que pasan de la libertad al libertinaje en tan solo milésimas de segundo y después reclaman a las autoridades, entonces vienen a buscar al policía,
a la fiscalía y le dicen, es que yo no conocía y mi hijo se me salió de las manos. Cuando un padre de familia te dice que su hijo se salió de las manos, hay que trabajar ¿con quién? Con el padre de familia y ver cuál es la situación que están viviendo, porque no están educando a sus hijos. Después de esto emerge una nueva generación en nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta nueva generación que tienen ahora ellos, se les vende una definición de supraderechos, o sea que no existe la palabra deberes. Solo se les está vendiendo que son sujetos de derechos. ¿Y dónde están los deberes? ¿Dónde están las responsabilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes que deben cumplir para ganarse esos derechos a los cuales están exigiéndole a padres de familia, autoridades competentes, docentes y todo el equipo de trabajo que trabaja para el deber de cuidado de ellos? Como el acceso directo al libertinaje, se les dan estos supraderechos que los protegen, los amparan y los avala y legitima en su nueva generación. ¿Cuál es la nueva generación que tienen hoy nuestros chicos? La generación de cristal. En esta generación de cristal tú no les puedes decir nada porque se rompen, se debilitan. Y hay que enseñarles que deben cumplir deberes para acceder a esos derechos que están exigiendo. Paralelo a esta nueva generación de cristal que no asume responsabilidades, a la cual hay algunos profesionales poco idóneos que son negligentes y peligrosos, le venden a esta generación de cristal una errada imagen. Entonces, ¿qué le dicen a los chicos? No tienen deberes, no deben asumir consecuencias de sus actos, no deben asumir responsabilidades, no existen sanciones o leyes que los gobiernen o sometan. Esa es una mala información que se le está vendiendo hoy en día a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, una de las principales causas de este libertinaje con estos pseudo profesionales, poco idóneos e incompetentes, que envían mensajes mal informados a los chicos, les dicen 0 deberes, 0 consecuencias. Y no son todos, mire, tenemos varios colegas que nos colaboran a nivel nacional, como estos jefes que tenemos hoy acá, 54 jefes de infancia y adolescencia, en cabeza del coronel Cubides y del mayor Boyacá, que están al frente de todo este equipo de trabajo, donde se les explica y procuramos, siendo pocos, hacer las cosas bien. Pero hay otros que son menos que nosotros, que le enseñan a los niños, niñas y adolescentes que todo es derechos y no les estamos enseñando a tener deberes. Son algunos profesionales que son iletrados funcionales. ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque están en función de decirte, haz lo que se te dé la real voluntad, que no pasa nada. Pero a la hora del deber de cuidado, quien debe responder frente a menores de 14 años de edad, ¿quién es? El padre de familia, porque los menores de 14 no tienen responsabilidad penal adolescente. Y debido a esto, los chicos se vuelven peligrosos, son un peligro para la sociedad y los mismos adolescentes, y debido a esto que confunden la libertad con libertinaje. Abordemos un pequeño ejemplo de esto que sucede. Aparece la Ley 115 del 94. En su artículo 5 dice, fines de la educación de conformidad del artículo 67 de la Constitución colombiana. Para los que no conocen el artículo 67, este artículo le dice a los padres de familia que es la persona encargada del deber de cuidado de su hijo y puede elegir para su hijo la clase de educación y calidad que quiere para su hijo menor de edad. Entonces aparecen los colegios privados, colegios oficiales, colegios de comunidades religiosas, colegios de algún culto y también colegios militares. ¿Qué sucede? Yo como padre de familia elijo dónde quiero que estudie mi hijo, ¿cierto? Y si yo quiero que mi hijo estudie en un colegio adventista, ¿qué le van a enseñar en el colegio? Valores
y una doctrina cristiana. Si lo meto a un colegio militar, ¿qué le enseñan en el colegio? Valores y una doctrina y disciplina dentro de la milicia. Entonces estos padres de familia llegan a pelear a la Secretaría de Educación. ¿Por qué en el colegio adventista ponen a mi hijo todos los días a hacer el devocional? ¿Quién le escogió el colegio al hijo? Si no quieres que tu hijo ore todos los días, pues cámbialo de colegio. ¿Por qué a mi hijo le exigen un corte de cabello militar? Pues porque usted lo metió en un colegio militar. ¿Sí me están comprendiendo? Pero los mismos padres de familia ayudan a que los niños no cumplan sus deberes. Dice este artículo 5 de la Ley 115, el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás. Y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Y en su numeral 4 habla de la formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. Nomás cuando suena el himno nacional, ¿se paran y prestan atención? A nosotros en nuestros tiempos había un sociólogo venezolano, no sé si lo recuerdan, había sacado un librito que se guardaba en el bolsillo, de apellido Carreño. ¿Lo recuerdan? Al señor José Carreño. ¿Cómo se llamaba ese libro? Urbanidad de Carreño. ¿Y qué nos enseñaban en la urbanidad de Carreño? Que debíamos ser respetuosos. ¿Con quién? Con nuestros mayores, nuestros terceros y especialmente con nuestras autoridades. Hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes aplicarán esto, ¿o quién les debe enseñar eso? Los padres de familia. En la Ley de Infancia y Adolescencia, en el artículo 15 nos habla de las obligaciones y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes. Y dice algo al inicio, es obligación de la familia. ¿De quién? De la familia. También de la sociedad y el Estado, formar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el ejercicio responsable de sus derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces con el claro sentido pedagógico. El niño, la niña y el adolescente deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o administrativas sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes, se tomarán en cuenta los dictámenes especialistas. ¿De quiénes hablamos acá? Como lo decía anteriormente el coronel Cubides, tenemos un observatorio, tenemos un equipo de criminalística, un equipo forense, unos peritos especializados que son los que se encargan de verificar todas estas situaciones. También en la Ley 1098 habla del artículo 90 que habla de la obligación en formación y capacitación. ¿A quién? Acá dice que en cabeza de nuestro general, la Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará capacitaciones, como estamos hoy acá en este congreso. ¿Qué estamos haciendo con el equipo de jefes de infancia y adolescencia? Capacitándonos para formar a la policía para ingresos, ascensos y de carácter obligatorio en todo lo que tiene que ver con lo relacionado al procedimiento, la atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y también acá tenemos un equipo de bienestar familiar, también el trabajo con bienestar familiar en coordinación de la Dirección Nacional de las Escuelas de la Policía Nacional. También la Ley de Infancia y Adolescencia nos habla de algo muy importante, que es la responsabilidad penal adolescente. Artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098. Dice, el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas
y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y el juzgamiento cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años de edad. O sea, hablamos de la responsabilidad adolescente para menores de edad. También habla del artículo 142 en la ley 1098 de la exclusión de la responsabilidad penal del adolescente, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad para consagrarles a ellos el servicio de responsabilidad penal adolescente. El padre de familia es quien debe asumir esta responsabilidad por aquello del deber de cuidado según el artículo 2348 del Código Civil colombiano. Dice que los padres de familia son responsables solidariamente siempre en cada actuación de sus niños, niñas o adolescentes por alguna mala educación o porque los dejan tomar malos hábitos ya conocidos con anterioridad. Me ayudan acá para pasar. Se nos devolvió toda la... Gracias. Fíjate que ahora se adelantó mucho, gracias. En esta exclusión de responsabilidad, ¿qué sucede? Contrario a las normas señaladas, taxativas y precisas, violando la fuerza vinculante de estas normas, emergen algunos discursos donde dicen hoy en día, ustedes me van a responder, que hay que sacar de los colegios, de las aulas y de los manuales de convivencias las faltas y las sanciones, que no deben existir. Yo pregunto, ¿por qué sacaríamos las faltas de los manuales de convivencia? ¿Los niños ya no cometen faltas? Ya no hay que sancionarlos, ya no cometen faltas y ya no hay que sancionar esas faltas. Eso es lo que quieren hacer ahora en los colegios. Hay algunas personas que dicen, saquen las faltas de los manuales de convivencia y las sanciones. ¿Están de acuerdo con eso? Avalando y prohijando así las acciones de los menores agresores y victimarios, brindándoles un mensaje de impunidad como el derrotero a seguir. Entonces estamos cambiando una libertad por un libertinaje y le estamos abriendo la puerta a la violencia escolar, donde le estamos diciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes que está permitido que cometan ciertas agresiones. Pregunta, ¿estaremos dándole protección a las víctimas? No, ¿cierto? La impunidad no es un mensaje de protección, y lo decía anteriormente nuestro coronel Juan Pablo Cubides. Queremos ser un equipo ¿de qué? De protectores, poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esta impunidad no es un mensaje de protección y amparo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes, al contrario, esta impunidad se vuelve cómplice y es un mensaje silencioso y grotesco que ataca a nuestra infancia, porque le estamos diciendo, puede ser violento y tiene las puertas abiertas para atacar a los demás. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros como organismos del Estado y como agentes de aporte, de trabajo y apoyo a los mismos, debemos ser sujetos de las normas, de las leyes, y no compartir estos conceptos mal informados y errados de libertad. Se convierte en libertinaje y no es el mensaje que nosotros queremos darle a nuestros niños. No sé cómo sean los países invitados y habría que revisar cómo surge este desarrollo de este síndrome peligroso donde estamos volviendo la libertad en un libertinaje. Tenemos que enseñarles que libertad llega hasta donde mi libertad termina, donde inicia la de los demás, y no agredir a los terceros. Cuando se habla de protección a niños, niñas y adolescentes, significa que debemos protegerlos de todo.
no solo de los victimarios. Esto traduce protegerlos de tomar malas decisiones y unas malas actuaciones. Hoy en día ellos se meten en algo que se llaman tribus urbanas y algunas subculturas y se disfrazan de lo que ven seguir estas modas dentro de estas tribus. Por eso encontramos niños que se presumen emos, que están en alguna tribu urbana, y llegan los otros chicos que están en los skinhead, los famosos cabezas rapadas o los punqueros, y van y le pegan a los emos. Y tenemos en centros comerciales peleas entre estas tribus urbanas. Y ninguno conoce el trasfondo, ni de dónde vienen, ni para dónde van, pero terminan involucrados en ciertas situaciones sin asumir las consecuencias de sus actos. El decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación habla de los deberes de los padres de familia con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos. Corresponde a los padres los siguientes deberes. En el literal se dice cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y el manual de convivencia. Muchos padres de familia desconocen los manuales de convivencia de sus colegios, no tienen ni idea qué dice, pero sí le exigen a la institución educativa cuando él como padre de familia no asume sus propios compromisos ni educa al menor de edad desde casa. Dice en el literal de contribuir a la construcción de un clima de respeto, un clima de tolerancia, de una responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. ¿Será que nuestros padres de familia conocen esto de la norma? Que ellos deben es construir y apoyar y ayudar el fortalecimiento para una mejor educación de sus hijos, o llegan a los colegios a seguir violentando y enseñando más violencia escolar, pero en contra de sus autoridades competentes, en este caso los docentes, donde van y los violentan y los agreden. Si un padre de familia ve a un menor de edad agrediendo al docente, ¿qué va a hacer ese menor de edad? Si ven el menor de edad, el padre agrediéndolo, pues el menor de edad va a hacer lo mismo, que por cierto ese es uno de los nuevos retos virales que tienen en las redes sociales, agredir al maestro. El Código Civil colombiano en su artículo 9 nos habla de la ignorancia de la ley. La ignorancia de la ley no es excusa. Miren, en Fiscalía llegan a llorar muchos padres de familia donde le dicen al juez o al fiscal competente, es que no sabía, y toca decirle el desconocimiento de la norma no lo exime de su responsabilidad y cumplimiento. No es una excusa. El Código de Infancia y Adolescencia nos habla en su artículo 44, en sus numerales 4 y 5, del deber de cuidado, y dice en su numeral 4, garantizar a niños, niñas y adolescentes el pleno respeto de su dignidad, vida, integridad física, moral dentro de la convivencia escolar. ¿Sí les estaremos enseñando eso y sí estarán recibiendo eso nuestros chicos? ¿O están aprendiendo con unas definiciones mal formadas? Y dice en el numeral 5, proteger eficazmente a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, de agresión física, psicológica, humillación o burla por parte de sus compañeros o de sus docentes. ¿Será que el bullying le enseña esto a nuestros niños, niñas y adolescentes? Donde ellos se burlan, discriminan, ofenden y hay agresiones psicológicas y físicas para los chicos. La Corte Constitucional sacó una sentencia en marzo de este año, para los que no la conocen, la sentencia 076 del 22 de marzo del 2023. Dice, el derecho a ser sancionados que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción
constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo, que es educar al estudiante, permitirle formarse integralmente para que en un futuro la sociedad no le impida acceder a cargos. O sea, enseñarle que sí tienen deberes y deben darle cumplimiento a sus deberes. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Ustedes lo encuentran en la sentencia T de tutela 076 del 22 de marzo del 2023 en la página 22 del fallo. ¿Por qué traemos estas sentencias? Porque han surgido nuevos casos. Creo que escucharon del caso del bullying del chico y la sentencia que se falló, la 252, ahora el 10 de julio, a favor del estudiante, porque venían repetidamente teniendo agresiones. Y todo eso lo traemos hoy acá. Dice, si el discurso de algunos profesionales poco idóneos fuese de verdad efectivo y asertivo, no tendríamos tantas consecuencias como hoy con nuestros niños, niñas y adolescentes dentro de las aulas. Algunos muy pocos, para no estigmatizar, ejemplos de la consecuencia de lo malformado que prohija, avala y legitima y aplaude a los agresores y victimarios dentro de las aulas. Miren, no tenemos que aplaudir. Esto pasó el 7 de septiembre de este año en Ciénaga, donde le estamos diciendo a los chicos, pueden agredir, pero ¿saben qué es lo triste? ¿Saben quién es este joven? Era el agresor. Y la víctima de este agresor se cansó de que le hicieran bullying y se convirtió en victimario. Este es el después de. Vamos a ver cómo sucedió. Oye, cuidado. Pero quédate quieto, oye. Mierda, loco, muestra. Mira, monda fea. Que me suelte. Oye, ya, Santiago, ya. Santiago. Ey. Oye. Ey, suéltalo. Ey, lo matamos ahorita. ¡Ay, ya lo ves! Que te manda la trompada, no es tanto la trompada, sino el Me he aguantado piquillazo. un pacotón a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas. Que han seguido con la misma marca. Relájate, por lo mismo que te grabo. Una más y se van a acordar de Santiago Rodríguez toda su puta vida, ¿oíste? Santiago! ¿Qué pasa? A eso hemos llegado en la actualidad. Violencia escolar, auge del libertinaje. Nuestro agresor era la víctima y se cansó de que le estuvieran agrediendo todos los días y llamó a cuentas a su victimario. ¿Cómo les parece? Colegio de Ciénaga Magdalena, el pasado 7 de septiembre. Son videos que los pueden encontrar en las redes, los mismos chicos los vuelven virales y los suben a todas las redes sociales. No tiene derechos de autor, cualquier persona tiene acceso a ese video. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Vamos a ver, y estamos trabajando en esto con todo nuestro equipo en la UTL.
Graves denuncias se han conocido en las últimas horas por parte de varios padres de familia sobre el acoso escolar que han vivido sus hijos en una institución educativa de Bogotá. Una de esas denuncias viene de una alta funcionaria de las Naciones Unidas. Precisamente la Corte Constitucional ya había emitido una orden a la institución por presunta negligencia en la atención de estos casos. Soy Juliet de Rivero, soy representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Juliet de Rivero lleva 3 años en Colombia. La vemos normalmente en trabajo de campo en los rincones más recónditos del país, llevando un poderoso mensaje sobre el respeto a la diferencia, la necesidad de igualdad, equidad y paz. La compleja paz que dice solo será realidad si se garantizan los derechos humanos. Pero hoy está sentada frente a cámara como mamá de una niña de 11 años que llegó a Colombia junto a ella para empezar un nuevo capítulo. Su hija inició clases en esta institución ubicada en el norte de Bogotá, el Colegio Helvecia. Pues a inicios de septiembre del año pasado ella empieza a tener ataques de pánico, de no querer subirse en la ruta, de no querer ir al colegio, de tener fuertes dolores de estómago justo antes de tener que ir al colegio. Se refiere a acoso escolar en la institución en donde estudiaba su hija. Tuvo que encontrar poco a poco las piezas del rompecabezas como si se tratara de un caso de vulneración de los derechos de alguna comunidad en Colombia, pero esta vez su hija era la víctima. Yo les pedí 2 cosas, uno que tomaran acciones y la segunda cosa que les pedí, porque ellos dijeron que querían que mi hija continuara a ir al colegio, fue díganme cómo mantenerla escolarizada mientras que ustedes toman acciones. Y no tuve respuestas. Ella ya no quería decir. Su hija, por fortuna, hoy está en otro lugar del mundo, pero lejos de su mamá, pues la decisión que se tomó en familia fue separarla de un entorno que ella no sentía como seguro o sano, el colegio. El racismo, dice Juliet de Rivero, fue el ancla de dolor y fractura en la autoestima de su hija. Esa respuesta negó todo el relato de mi hija, negó toda su vivencia, dijo que decían que eran incidentes aislados de agresión escolar. Pero este testimonio que hoy se atreve a dar la alta funcionaria de Naciones Unidas tuvo un motivo claro. Decidí hacer nuestra experiencia pública porque vi la decisión de la Corte de Constitucionalidad en relación al Colegio Helvecia y pensé que era mi deber. Habla de esta sentencia histórica. Evidenció la Corte que el colegio no adoptó ninguna solución o algún acto de prevención frente a un caso de acoso, de bullying y matoneo tan grave. La Corte Constitucional pidió reparar a otro menor de la misma institución educativa. Ha pasado 1 mes y 1 semana desde el fallo. Yo creo que hay 2 sentimientos. Uno que es el principal y esta va a ser un vehículo y un mecanismo para ayudar a muchos niños a que aprendan una cosa y es no te debes dejar violentar. Si alguien te está haciendo daño, debes pedirle que pare y el Estado te puede acompañar en ese sentido. Pero el segundo es de una tristeza profunda. La Corte en uno de sus resuelve lo que señala es que el colegio tiene que hacer un acto de reparación. Y yo me pregunto y le pregunto a quienes nos están oyendo cómo se repara a un niño que por más de 2 años se le hizo perder completamente el amor propio, cómo se repara a un niño que nunca volverá a ser igual, cómo se repara a un niño que hoy, cuando estoy dando esta entrevista, tiene miedo de las represalias que puedan tener esos otros niños contra él. Él hoy está en otra institución, pero esto no ha sido suficiente para que se detengan las agresiones en su contra. La familia denuncia que hay pagos de por medio entre estudiantes para golpearlo. Y aunque el miedo y la incertidumbre han sido protagonistas en los últimos meses para ambas familias, hoy estas 2 madres alzan su voz. Los papás no estamos preparados ni para identificar cuando nuestro menor es acosado, ni para identificar cuando nuestro menor es el acosador. Las instituciones educativas tampoco lo están haciendo, no están bien entrenadas y lo que están pensando es en resolver conflictos menores. Es que le crean a sus niños y que si ven que sus niños están mal, protéjanlos y busquen soluciones alternativas para sus niños, porque si su hija o su hijo no va bien, algo le está pasando y tal vez no lo puede expresar porque esa cosa que están viviendo es tan violenta que no lo pueden decir.
Mi hija nunca me dijo las palabras que los niños le habían dicho a ella. Ella solo pudo escribirlas. Y cuando las escribió chiquito, en letra muy chiquita, porque era algo tan duro para ella. Entonces, no es fácil para los niños decir, y ella se demoró mucho tiempo en decirme. Y cuando lo hizo, se escondió debajo de una sábana para hacerlo. Coinciden en actos de perdón, pero mucho más allá de reflexión sobre lo que ha representado por años la violencia escolar. Sin distinguir institución o familia, quieren abrir la conversación sobre cómo frenar el bullying y cómo abordarlo en un país como este, en donde la violencia se ha normalizado. Precisamente en Noticias Caracol buscamos explicaciones por parte del Colegio Helvecia. La institución se pronunció por medio de 2 videos, uno enfocado en dar respuesta a la comunidad educativa y el otro en el que explican su versión de lo sucedido y hablan de las medidas que han tomado. Luego de la sentencia de la Corte y que todos ustedes recibieron, no solo anunciamos que respetamos y acatamos de forma integral dicha sentencia, sino que reconocimos haber cometido fallas y entendimos los hechos como una oportunidad de aprendizaje y mejora. Y debo decir enfáticamente que el Colegio Helvecia tiene 0 tolerancia frente a cualquier tipo de discriminación, que el problema del bullying y acoso es un desafío de nuestra sociedad e implica un reto enorme para el sistema escolar de Colombia y para las madres y padres de familia. Con esa convicción aclaramos que no estamos en contra de que se visibilicen las historias o que se hagan campañas contra esta problemática, pero tampoco podemos permitir que se estigmaticen a los cientos de alumnos de esta comunidad. Implementamos 37 acciones que incluyeron consulta con psicología, reuniones internas con el rector, con la directora de convivencia, la directora del curso, medidas de atención establecidas en la ruta de atención integral, así como procesos disciplinarios y sanciones a los estudiantes implicados. Hay que decir que estos no son los primeros casos que hemos registrado sobre el acoso escolar en instituciones educativas del país, lo que nos lleva a mostrar un preocupante panorama. Según datos del Ministerio de Educación, en 2022 cerca de 8.981 estudiantes fueron víctimas de violencia escolar y en 2023, solo en los primeros 6 meses, se registra que 2.345 niños y jóvenes han sufrido bullying. 7 de cada 10 niños de nuestro país sufren de este tipo de acoso, pero solo el 32% reportan haber sido víctimas. Y si miramos el panorama a nivel mundial, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de bullying y el 10º país en el mundo, esto según datos de la OCDE. Segundo país con más casos de bullying, lo decía nuestro director de protección a nivel nacional. Creo que no es una buena estadística para nosotros como país y como equipo que vamos a proteger y vamos a sobrellevar lo que significa el bienestar y la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. El artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia es un artículo, digo yo, cuando estoy en las instituciones educativas y cuando estoy con equipos de trabajo que asumen todo lo que tiene que ver con infancia y adolescencia. Grábense ese artículo, tatúense ese artículo, amen ese artículo, porque ese artículo 18 de nuestra ley 1098 es con el que usted puede defender y ayudar a niños, niñas y adolescentes. Dice, niños, niñas y adolescentes, el artículo 18, derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes. Tienen derecho a ser protegidos contra toda acción o conducta que les cause muerte, les cause daño, sufrimiento físico, sufrimiento sexual, psicológico. En especial tienen derecho a la protección contra todo maltrato y abuso de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado, miembros de familia, miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y para efectos de este código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio
castigo, humillación o abuso físico, psicológico, descuido u omisión, o trato negligente, o malos tratos, o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre niños, niñas y adolescentes. De este maltrato infantil nos hablan, aparte de la Ley de Infancia y Adolescencia, nos hablan también en su literal 2 la definición del maltrato infantil como lo ordena la UNICEF. La UNICEF nos dice, y la Organización Mundial de la Salud, en sus categorías de maltrato según la Constitución también y la Corte Constitucional, la UNICEF define maltrato infantil como niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, de violencia sexual o emocional, ya sea de su grupo familiar o de su entorno escolar o social en el que convive. El maltrato también puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial. La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil se define como los abusos y las desatenciones de que son objeto los menores de 18 años de edad e incluye todos los tipos de otros tipos que causen maltrato o puedan causar daño a la salud, al desarrollo físico, a la dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. Y también la exposición a la violencia de pareja también se incluye dentro de estas formas de maltrato infantil cuando nuestros niños y adolescentes ven la violencia intrafamiliar. La Corte Constitucional, al concluir que no existe limitación sobre quiénes pueden ser responsables perpetradores de este maltrato infantil, puntualiza la definición de maltrato infantil como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica y moral de los menores de 18 años de edad por cualquier persona. De otra parte, en la sentencia 397 de la Corte Constitucional del año 2010, señala de manera general las categorías del maltrato infantil. Dentro de los estudios relacionados con el maltrato se han establecido 3 tipos. En primer lugar, el maltrato físico, que estaría relacionado con lesiones personales, daños del cuerpo del niño. En segundo lugar, el maltrato psicológico. El segundo término es el maltrato psicológico. El primero, maltrato físico. El segundo, maltrato psicológico o emocional, relacionado con conductas como las amenazas constantes, las burlas y las ofensas que afecten al niño mental y moralmente. Y por último y en tercer lugar, el maltrato omisivo, que se daría cuando el niño se deja en situación de abandono o descuido que puede afectar a su vida, a su salud, según el concepto del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, su concepto número 152 del 28 de diciembre del 2017. Esos son los 3 tipos de maltrato. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia a esto? Estamos trabajando todos de la mano y mirando los actos de bullying para que se pueda constituir en un delito según la Sala de Casación Penal, es una sentencia penal del 198 de este año. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esta trascendental decisión.
Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Ya se va a convertir, si Dios lo permite y si todas nuestras autoridades nos apoyan, en un delito el bullying. Ya estamos trabajando para esto. ¿Qué opina un perito forense? Nuestro perito forense en medicina legal, el doctor Aníbal, que es de nuestro equipo de trabajo, nos va a dar unos tips referentes a qué sucede con este bullying y las causas, las consecuencias que tienen nuestros menores de edad cuando son agredidos. No rueda. Recordemos que el maltrato infantil, desde el punto de vista de las ciencias de la salud, debe ser concebido como cualquier evento traumático, bien sea físico, psicológico, ¿ya?, que va a afectar la vida o el adecuado desarrollo de ese menor de edad, ¿ya? Tenemos diferentes definiciones, sin embargo todas coinciden en lo mismo, en que es cualquier cosa que afecte el adecuado desarrollo de ese menor de edad. Entonces, aquí viene algo muy importante. ¿Cómo se clasifica el maltrato infantil desde las ciencias de la salud? Primero, maltrato de tipo físico, maltrato de tipo psicológico, maltrato por negligencia y la violencia sexual. Y aquí hay que tener algo en cuenta. Siempre cuando nos hablan de maltrato infantil, lo primero que se nos viene a la cabeza son golpes, patadas, puños, ¿cierto? Y es un poco más allá. De hecho, el más frecuente de todos y por el que menos se habla es el psicológico. A medida que han ido pasando los años, las décadas, esto se va refinando con un lenguaje un poco más fino, podemos decir. En este momento hablamos en toda parte de bullying, ¿cierto? Y esto se ha ido aumentando y aumentando por todo el acceso a la tecnología. La tecnología se nos convirtió en un arma de doble filo. Antes a ti te hacían bullying y se enteraba el salón. De pronto también se enteraba el piso, si el colegio tenía varios pisos, y hasta el colegio completo. Hoy en día solo falta que publiquen una foto y se enteran 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas, o te vuelven un meme y vemos personas que ya están en tratamiento psiquiátrico porque esto les afectó totalmente la vida. Entonces estamos hablando de el bullying, una forma de maltrato psicológico. La otra, vamos a dejar para el final el tema de la negligencia. Viene el de violencia sexual. Siempre que hablan de violencia sexual, se imaginan ese asalto sexual. En medicina lo clasificamos de dos formas: asalto sexual y abuso sexual. Son dos figuras diferentes. En una hay una relación de poder. Vamos a comenzar con el abuso sexual, que es más frecuente. Relación de poder, ¿cierto? Un superior a un inferior, docente a estudiante, jefe a asistente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay una relación de un tiempo prolongado, ¿ya? Estudiantes de un colegio, nieto, abuela, padre, hijos, ¿cierto? Bastante tiempo.
no hay una violencia física directa, hay una violencia de otro tipo. Lo debes de hacer, hay una violencia implícita ahí, ¿cierto? Eso diferencia al asalto, que es infrecuente, esa violencia que viene con un arma, que es un episodio único y por un desconocido, ¿cierto? Y mucha gente se escucha mucho en medios de comunicación y de forma amarillista que todo el mundo habla de la violencia sexual y lo ponen en un canasto, en una bolsa aparte. ¿Listo? Esto nos daría para hablar bastante tiempo, cómo se clasifica, cómo se investiga. Ahora viene la negligencia, se convirtió ya hace muchos años en un problema gigantísimo y es por dejar de hacer. Y ahí casi siempre o siempre ustedes que están vigilantes o garantes de los derechos de los menores, en muchas ocasiones se omiten. En esto ya hay varios casos que han fallado en contra de profesionales de salud. Los profesionales de salud, lo coloco como ejemplo, es mi ambiente donde me desenvuelvo, ¿cierto? En muchas ocasiones se ha dicho, el niño entra a un hospital o una clínica y de puertas para adentro, usted es su protector. ¿Que el papá se lo quiere llevar? No. Usted tiene el poder, usted toma las decisiones a favor de ese menor de edad. Lo mismo sucede en un colegio, pero en un colegio va un poco más allá. Tiene que ser contra ese círculo social, ese círculo familiar y además hoy en día por sus propios compañeros. Hoy en día vemos actos de menores de edad agrediendo a otros niños que pueden estar rayando, en algunos casos con tortura, con barbarie, actos desmedidos que tienen como fin acabar psicológicamente a esa persona, llevarla a una enfermedad. O sea, si esto está pasando con un niño de su propiedad, o sea, es terrible porque tanto esa víctima como ese victimario ya son ramas torcidas de ese árbol que va a ser nuestra sociedad y nuestro tronco en el futuro. Ya está torcido, está dañado y es donde se debe entrar a corregir y deben de haber las herramientas y todo para volver a enderezar. Y uno ve actos muy extremos y aquí es una invitación a que se debe estar continuamente capacitando, identificando qué está mal. Sobre estos 4 formas de clasificación tendríamos mucho tema de qué hablar y esto de la negligencia o la omisión puede ser mucho más amplio si viéramos que esto como un iceberg, realmente la omisión o la negligencia es lo que está bajo el agua. Gracias. Los delitos conexos a este bullying y los delitos conexos que hay hoy en día en las aulas son porte de sustancias, artículo 376 del Código Penal. Hay colegios donde infortunadamente tenemos el jíbaro alrededor del colegio, fuera del colegio o dentro del colegio y distribuyen sustancias para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en este mes más, estamos en el mes de octubre, que es el mes de los dulces y los disfraces. Y se hacen alrededor de los colegios y les regalan dulces a los niños con algunas sustancias. Inducción y estímulo, artículo 378 del Código Penal. Suministro a menor, artículo 381 del Código Penal. Lesiones personales, artículos 111 y 112 del Código Penal. El video que vimos de lo que sucedió en el colegio de Ciénaga Magdalena. Hostigamiento, el artículo 134b del Código Penal. Discriminación y racismo, artículo 134a del Código Penal, e inducción al suicidio, artículo 107 del Código Penal. Ustedes recuerdan que hace algunos años, infortunadamente, y creo que acá tengo al jefe del Tolima, del Huila, perdón, donde hubo muchos casos de suicidios hace unos tiempos. Y otros departamentos donde también hemos tenido casos de suicidios de niños, niñas y adolescentes porque siguieron un reto viral, porque no cumplieron algo o porque cayeron en depresión a causa del bullying. Conclusiones de cierre.
Nos apegamos a las normas legisladas vigentes y no conceptos etéreos, subjetivos y errados. Por favor, démosle cumplimiento a la ley, pero al pie de la letra, y hagámoslo bien. Segunda conclusión, la protección a la infancia no traduce que seamos permisivos, que avalemos o que prohijemos una impunidad con los menores de edad, o sea, que no les sigamos vendiendo que tienen supraderechos. Tercero, el trabajo articulado entre diferentes organismos. Hoy tenemos personal de la alcaldía, personal de bienestar familiar, personal del ministerio, personal de infancia y adolescencia y todo el equipo de trabajo de protección de la Policía Nacional. Hay que trabajar en equipo para tener un proceso que debe ser diferente, inmediato y eficaz. Como decía el coronel Cubides, seamos protectores de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por último, capacitar, una capacitación asertiva y oportuna, como esperamos haya sido estos 2 días, a todos nuestros funcionarios para poder evitar la impunidad, la revictimización y repetición del delito. Muchas gracias. Con esto me despido. Dios les bendiga. Agradecimiento especial a la doctora Alba por habernos acompañado en esa segunda ponencia del día de hoy.